¿Te pasa que a veces se te está complicando seguir tu propia religión? ¿Te pasa que de repente empiezas a tener cierto tipo de dudas? O a lo mejor empiezas a cuestionar diferentes normas que no te hacen sentido y por lo tanto empiezas a dejar ciertos elementos importantes de tu religión. ¿Cómo explicamos estos fenómenos de gente creyente? ¿Cómo explicamos que nosotros de repente tenemos estas dudas cuando pareciera ser que sí teníamos esa fe? El día de hoy vamos a responder a esta pregunta y vamos a analizar tendencias en cuanto en el mundo a diferentes religiones, cómo están o bajando o creciendo y cuál es el motivo de ello y cómo podemos lograr realmente transmitir una espiritualidad y religión que nos toque a nosotros en lo más profundo de nuestro ser y al mismo tiempo no pelearnos con este elemento humano que hace que preguntemos, cuestionemos y a lo mejor hasta dudemos. Yo soy Jaime Lizorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Uno de los fenómenos más interesantes es que las religiones realmente tratan de promover espiritualidad y hasta cierto grado utilizan una palabra muy críptica y muy bonita al mismo tiempo, que es santidad. ¿Qué significa algo que sea sagrado, algo que sea santo? La realidad es que en el judaísmo, uno de los mandamientos que acabamos de leer hace poco tiempo, que está en Levítico 18, es la obligación de ser y convertirnos en gente sagrada. Y la forma en la que lo presenta Levítico 18, Vaikra 18, es justamente diciendo que emulemos a Dios, al decirnos que nos convirtamos en gente sagrada, ya que Dios también es sagrado. ¿Qué significa ser sagrado? ¿Qué significa ser santo? ¿Cuál es el mensaje de esto? La respuesta es que ser sagrado significa, según Nachmanides, un filósofo importante del siglo XIII, él nacido en España, él dice que ser sagrado significa poder abstenerte de cosas que son permitidas. Poder abstenerte de cosas que puedes hacer, que tienes la habilidad de hacerla, pero sin embargo hay un valor más arriba de ese, del poder hacerlo, que te impone o te limita a hacer esas acciones que quisieras hacer. Un ejemplo muy concreto sería nuestra interacción con comida y principalmente con la comida chatarra. Claro que tenemos libre albedrío, tenemos libertad de comer lo que queramos. Si tenemos o el recurso, tenemos la habilidad o tenemos la oportunidad, entonces una persona podría decir, tengo hambre, quiero comer y como lo que me dé la gana. Dice Nachmanides, ser una persona sagrada de manera concreta significa que somos gente que cuestiona si hay un valor más allá del poder hacerlo. O sea, en otras palabras, a lo mejor nuestra humanidad debería de recordarnos a nosotros que hay valores más importantes que el placer superficial. Debería recordarnos que hay ciertos elementos que tenemos que acercarnos a eso, aunque podamos hacer lo opuesto. ¿La comida chatarra te genera algún tipo de valor nutricional? Claro que no. ¿Genera potencialmente algún tipo de daño? Claro que sí. Entonces, aunque puedas y quieras hacerlo, a lo mejor deberías de abstenerte de eso. Dice Nachmanides, la forma de generar santidad de manera concreta, de manera aterrizada, es por medio de abstenerte de las cosas que son permitidas. No estamos hablando de pecados, no estamos hablando de prohibiciones, estamos hablando justamente de las cosas que puedes hacer. De esos elementos abstente, ya que esos elementos te dan la oportunidad de poder conectarte con una parte humana espiritual profunda de tu ser. Y creo que aquí radica uno de los mayores problemas en cuanto a las religiones. Estaba leyendo un artículo de BBC titulado ¿Desaparecerá alguna vez la religión? Este es un artículo bastante viejo, del 2015, pero creo que es un artículo igual de relevante hoy en día. Dice, el ateísmo está en alza en todo el mundo. ¿Significa esto que la espiritualidad pasará pronto a ser algo del pasado? Y explican con datos muy concretos. Según la encuesta internacional de Gallup realizada entre más de 50,000 personas de 57 países, el número de personas que se consideran religiosas descendió del 77% al 68%. O sea, pérdida de 9 puntos. Eso es un número altísimo. Entre 2005 y 2011. O sea que en tan solo 6 años se perdieron 9% de pertenencia religiosa. 9% de gente que ya no se asocia con la religión. El número de quienes se consideran a sí mismos ateos aumentó un 3% hasta representar el 13% del total. Y esto es fascinante porque la gente está dejando la religión. ¿Qué necesidad? Si realmente la religión, y seguro principalmente la religión judeocristiana, que ha sido la base del pensamiento occidental y de la cultura occidental, ¿cómo puede ser que tanta gente la está dejando? De hecho, en otro artículo muy interesante, se menciona que este es un artículo del Pew Research Center y este es un artículo de ahora, del 2 de abril del 2025. Y dice lo siguiente, en todo el mundo muchas personas abandonan las religiones de su infancia. Una encuesta realizada en 36 países revela que el cristianismo y el budismo registran las mayores pérdidas por este cambio de religión. El cristianismo y el budismo han experimentado pérdidas especialmente grandes debido a ¿qué? A este cambio de religión, mientras que un número cada vez mayor de adultos
no tienen ninguna afiliación religiosa, según la encuesta realizada por el Pew Research Center a casi 80,000 personas en 36 países. Esto es algo muy interesante. Esto es algo que requiere mucho análisis. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente está dejando la religión. Pregunta el artículo, ¿existen diferencias por edad, educación o sexo en los índices de cambios de la afiliación religiosa? Entonces, muy curioso, en cuanto a la edad, dice este artículo, que los adultos menores de 35 años tienen más probabilidades que los adultos mayores de 50 de haber cambiado de religión. O sea, la gente que está dejando sus religiones de infancia y está buscando algún otro tipo de espiritualidad. Ojo, este artículo no está diciendo que la gente está perdiendo la religión por completo, pero están haciendo modificaciones importantes. Gente menor a 35 años representa un cambio más importante. En cuanto a la educación, en 12 de los 36 países estudiados, las personas con mayor nivel educativo tienden a tener tasas más elevadas de cambio de religión. Y esto es una de las críticas que diferentes ateos como Richard Dawkins, como Christopher Hitchens, que ya falleció, y varios Sam Harris y varios otros pensadores o científicos dicen que claro, entre más vas creciendo en tu educación, más vas cuestionando, más te vas volviendo una persona civilizada, más te das cuenta de lo absurdo que es la religión, que de repente te promueven milagros y que te promueven cosas que son absurdas para el 2025. ¿Cómo nosotros vamos a quedarnos con esto? Claro, la gente que a lo mejor no está tan en contacto con este pensamiento progresista y avanzado, a lo mejor esa gente sigue la religión. Pero mientras la civilización va avanzando, a lo mejor deberíamos de poco a poco ir perdiendo la religión. En cuanto al género, en la mayoría de los países encuestados, los porcentajes de mujeres y hombres que han cambiado de religión son aproximadamente iguales. Que esto es muy interesante. Esto es realmente muy interesante. Ahora, unos datos y conclusiones importantes de este Pew Research Center, de este estudio de una de las encuestadoras más importantes de Estados Unidos, dice lo siguiente: en todos los países encuestados, la mayoría de las personas que actualmente se identifican como cristianas fueron criadas como tales. Entre los pocos que se han convertido al cristianismo después de haber sido criados de otra manera, la mayoría dice que fueron criados como budistas o sin vinculación religiosa. Y esto es interesante porque te da una mirada hacia los cambios que se están dando. Entonces, la gente de hoy en día cristiana, la mayoría de ellos ha sido cristiana desde infancia. Pero la gente que se cambió al cristianismo generalmente vienen del budismo, que es un dato interesante. En la mayoría de los países encuestados, porcentajes muy pequeños de la población adulta en general han abandonado el Islam o se han unido a él. Eso significa que el Islam parece ser una religión muy exitosa en el sentido que logra contener a su gente. Casi todas las personas que se criaron como hindúes en la India y Bangladesh siguen identificándose como tales en la actualidad. Y finalmente, el último dato de este estudio es la mayoría de las personas que se criaron como judíos en Israel y en Estados Unidos siguen identificándose de este modo en la actualidad, lo que se traduce en tasas elevadas de retención del judaísmo en ambos países, tanto en Estados Unidos como en Israel. Sin embargo, esto no le quita lo que dice este artículo y lo que estábamos mencionando anteriormente, que sí hay una baja en varias religiones y uno se tiene que preguntar a qué se debe. Y hay correlación entre mayor niveles de estudio, o sea, gente que tiene una licenciatura, gente que tiene una maestría, gente que tiene un doctorado. Hay una correlación entre esta gente que está dejando la religión, comparándola con gente que no tiene esos estudios más avanzados. Entonces, ¿a qué se debe eso? Mencionamos, y a lo mejor tú que estás escuchando este podcast, a lo mejor tú también, a lo mejor tienes parte en tu día a día que sigues tu religión, yo hablando como judío, en mi religión, pero de repente como que te entran este tipo de cuestionamientos. Y sí debería de seguir con esta tradición, y sí debería de seguir con este mandamiento, con estos elementos culturales que llevamos haciendo durante miles de años, o a lo mejor ya es momento de ir dejándolos e integrándonos a la modernidad. Y aquí entra este principio de ser gente sagrada. ¿Qué significa ser gente sagrada? Que creo yo que uno de los motivos por los cuales hay tantas bajas en las religiones es porque estamos promoviendo, tanto en la modernidad, y también en el ámbito universitario, diría yo principalmente, que lo que más importa es tu opinión. Lo que más importa es lo que tú quieres hacer, lo que a ti te hace sentido, ignorando por completo esas bases fundamentales que fueron la esencia del pensamiento occidental, las tradiciones y los valores judeocristianos, y lo que ha hecho que hoy en día tengamos esta estabilidad comparándola con hace 2000 o 3000 años atrás. Y eso implica reconocer que hay ciertos elementos que aportan más que tu propia opinión, hoy en día no es tan valorado. Ser gente sagrada, dice Nachmanides, es poder hacer de lado tu instinto primitivo del momento y reconocer que hay a lo mejor ciertos valores más importantes que aunque el día de hoy a lo mejor no estás tan de acuerdo con ellos, sin embargo tienen un beneficio tan grande que a lo mejor por eso vale la pena seguirlas, aunque sean percibidas como inconveniente hoy en día. Y con esto podemos explicar algo muy interesante del judaísmo que tiene que ver con las leyes rabínicas. Y esto es algo que escucho constantemente. ¿Qué necesidad de hacerle caso a los rabinos? By the way, clarifico, cuando hablo de los rabinos no me refiero a gente como yo y no me refiero a líderes rabinos de hoy en día. Me refiero a toda la enciclopedia talmúdica, todo el compendio, toda esta literatura, la rama de literatura que se llama el Talmud,
la Mishnah, Talmud, Gemara, que es justamente todos estos tratados del siglo II aproximadamente hasta el siglo V después de la era común. Y estos libros son percibidos como libros autoritativos dentro del judaísmo ortodoxo. Y la gente de repente dice, mira, esto no está en la Torá, esto no está en el Antiguo Testamento, esto no está en la Biblia, ¿por qué tengo que seguirlo? Y no nos damos cuenta que a lo mejor muchos de estos elementos vienen a resguardar valores fundamentales. Hay un ejercicio que hago en la universidad donde le pregunto a los alumnos, les digo, si tú podrías modificar la religión, ¿qué modificarías de tu propia religión? Te pregunto a ti, ¿qué modificarías tú de tu religión? ¿Habrán algunos elementos que dices ya no son relevantes, hay que quitarlos? Y la gente generalmente tiene respuestas, quitaría esto, modificaría esto, integraría esto, más inclusividad, más diversidad, etcétera, etcétera. Lo que es un común denominador es que la gente siempre menciona que hay que resguardar la esencia de la religión. Podemos modificar lo que tú quieras, pero hay que resguardar la esencia de la religión. Ok, les pregunto cuál es la esencia de la religión. Y un dato muy curioso, un resultado muy interesante, es que la gran mayoría de la gente no responde de la misma manera. O sea que yo percibo la esencia del judaísmo de cierto modo, pero a lo mejor otra persona percibe el judaísmo de otra manera. Por ejemplo, en esta conversación que tuve con el doctor Francisco Gil White, él mencionaba que el pilar del judaísmo es el respeto al prójimo, el amor al prójimo, o no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Que eso viene de Hillel en el Talmud. Sin embargo, yo a lo mejor respondería que es sigue la voluntad de Dios. Reconoce que hay un solo creador y de ese creador reconoce que tienes que seguir esa voluntad. ¿Quién de los dos tiene razón? Es curioso porque yo voy a fundamentar mis argumentos de pasajes de la Torá y él lo va a hacer también o de la Torá o del Talmud. Y la realidad es que esos dos elementos, ya sea el respeto, amor al prójimo o el daño al prójimo, están basados en el Talmud. Pero mi respuesta también, el primer mandamiento, de tendrás un solo Dios. Y ese fue el primer mandamiento que Dios otorgó. Entonces, ¿quién tiene razón? Yo argumentaría que yo, él argumentaría que él. Los dos nos basaríamos en fuentes autoritativas, pero lo que eso te da a entender es que no todos percibimos la religión de la misma manera. Por lo tanto, él va a estar dispuesto a modificar o interpretar ciertos elementos de la Torá de cierto modo, y yo estaré dispuesto a interpretar otros elementos. ¿Cuál es el problema de esto? Que eventualmente pierdes la estructura de la religión. Porque si cada quien quiere hacer lo que le dé la gana con la religión y cada quien define el centro, el core, la esencia de la religión con una perspectiva, una mirada distinta, no vamos a llegar a la misma conclusión. Y eso es lo brillante de los rabinos de la época del Talmud, que empezaron a generar barreras y limitantes para proteger los mandamientos originales. Y ellos decían, no vayas a hacer X para no llegar a Y. No vayas a hacer Y para no llegar a Z. Y la gente dice, no, pero eso no está en la Torá. Tienes toda la razón del mundo, no está en el documento original. Pero el propósito de imponerlo, de mencionarlo, es para proteger algo más importante. Me acuerdo que salió en las noticias hace un par de años, creo yo, porque fue la presidencia pasada del presidente americano actual. Y Mike Pence, recuerdo clarísimo, Mike Pence salió en las noticias porque él no estaba dispuesto a salir a cenar con mujeres si su esposa no estaba presente. Él no estaba dispuesto a salir a cenas, principalmente de noche, si su esposa no estaba presente. Y la gente estaba haciendo toda una controversia, ¿cómo puede ser? Falta de autocontrol, etcétera, etcétera. Y su argumento era muy sencillo. Valoro tanto mi matrimonio que aunque considero que tengo autocontrol y aunque considero que no voy a hacer nada indebido, pero no quiero ponerme en una situación que a lo mejor me lleve a, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso son barreras para protegerte lo más valioso. De hecho, ese es el concepto de un seguro. Porque una persona compra un seguro de vida porque dice, valoro tanto a mi familia que no quiero dejarlo sin nada en caso de algo. Oye, pero ¿estás pensando en la muerte? No, no estoy pensando en la muerte. Pero si llegase a pasar algo, quiero proteger lo más importante, siendo mi familia. Lo mismito con un seguro de salud. Valoro tanto la estabilidad de mi familia que no quiero llegar a una situación donde el no tener seguro me vaya a afectar de X o Y manera. Y ese es el concepto de barreras. Y llegan los sabios del Talmud y te dicen, y de hecho este es un concepto yo creo que muy importante desde una perspectiva psicológica para nuestras propias vidas. Si quieres darte cuenta de qué es lo más importante en tu vida, revisa qué son los elementos que más estás tratando de proteger. Por ejemplo, yo tengo aquí mi celular, y en mi celular le ponemos todos una funda. ¿Y por qué le pones una funda a tu celular? No vaya a ser que se caiga y se vaya a dañar. ¿Por qué le pones una mica protectora? No vaya a ser que se vaya a dañar. Pero fíjate, algo muy interesante. Hay gente que le pone una mica protectora que, aparte de protegerlo, cuida la privacidad. ¿Han visto esas micas protectoras? Que hacen que no puedas ver de los lados. Tienes que estar en el ángulo perfecto para poder ver lo que pasa en la pantalla. ¿Por qué la gente pone eso? Para cuidar la privacidad. No quiero que alguien que esté un poquito al lado de mí vaya a ver lo que yo estoy viendo. Significa una barrera en cuanto a privacidad.
Para esa persona es muy importante la privacidad, valora tanto la privacidad, por lo tanto va a tener medidas más extremas, voy a llamarle, para proteger su privacidad. Cosa que yo no haría. Mi Mica no hace eso, pero la Mica de mi compañero sí hace eso. La función de los rabinos de la época del Talmud era analizar la psicología humana y darse cuenta de lo importante que era esa estructura y, por lo tanto, resguardarla por medio de poner barreras. Cuando una persona pone una barrera en un barranco, una persona está manejando en la carretera, por ejemplo, sí, te estás manejando la carretera y tienes ya sea los que dividen entre el carril de ida y de vuelta, o los que te cuidan de los rieles estos que te cuidan para que no te vayas a irte al barranco. Nadie lo ve eso como una limitante. La gente lo percibe como medidas necesarias de seguridad. ¿Por qué? Porque la vida es de lo más importante que hay. Significa que no necesariamente las cosas que hacemos no tienen sentido, pero a lo mejor no le estamos dando el valor suficiente para reconocer que requiere ser protegido de esa manera. Y esa era la función de estos rabinos. La función era proteger lo más sagrado, lo más importante. Y por eso no vaya a ser que hagas, esto le llaman en argumentos filosóficos, le llaman el argumento de slippery slope. La traducción sería, no sé cómo sea en español, pero sería esta inclinación resbalosa, que es no vayas a hacer A porque te va a llevar a D. No vayas a hacer B porque te va a llevar a F. O sea, te ponen ciertas barreras para que no vayas a caer en algo más importante. Por lo tanto, lo que sugeriría yo es que empezamos a analizar otra vez si las cosas que nos están chocando de la religión entran en esta categoría. Y la forma de trabajarlo es justamente de esa manera. Darte cuenta que a lo mejor muchas de las incomodidades que tienes con la religión es simplemente porque son barreras protectoras que, aunque a lo mejor no le ves el sentido al acto mismo, pero te están protegiendo de algo mayor. Están resguardando el valor más importante de la religión y, por lo tanto, tienen un beneficio. El segundo elemento, y para mi gusto es de lo más importante que hay, es que a veces los mandamientos o a veces las decretos rabínicos o de alguna otra religión, lo que vienen a promover es la sensibilidad al impulso del ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Es que los seres humanos realmente pensamos, creo yo, que somos mucho más fuerte de lo que realmente somos. Los seres humanos creemos que tenemos mucho más autocontrol de lo que realmente tenemos. Que eso lo notas desde el comienzo de la historia con Adán y Eva. Adán y Eva son esos dos personajes que tienen están inaugurando la condición humana. Dios les ordena algo y se dan cuenta que caen rapidísimo. Se dan cuenta que el autocontrol que creían ellos que tenían realmente no son tan fuertes como creían. Y entonces te voy a dar un ejemplo. Regresando con el ejemplo de Mike Pence. En el judaísmo hay un mandamiento, hay una regla de orden rabínico de a lo mejor no encerrarte con una persona del sexo opuesto. Más bien, no estar en un espacio encerrado con una persona del sexo opuesto cuando no haya posibilidades de tener acceso. Ya sea por parte de tu esposo, tu esposa, por alguna persona extraña o si no es vía pública o un espacio que alguien te puede ver. ¿Y cuál es el motivo para eso? No vaya a ser que vayas a hacer algo inapropiado, inadecuado con esa persona. Ahora, fíjate algo muy interesante. Este decreto no está diseñado para alguien que quiera hacer algo inapropiado, porque esa persona no va a cuidar tampoco la barrera. El propósito de ese mandamiento es decirle al humano, yo sé que a lo mejor esto es sumamente improbable que vaya a suceder, pero siendo tu matrimonio o tu dignidad de lo más valioso que tiene que ser, ¿por qué te vas a tomar ese riesgo? ¿Y cuántas personas han dicho, híjoles, yo soy más fuerte de lo que creo y eventualmente han caído? Lo mismito pasa con comida. Y este es uno de los elementos muy importantes en temas de adicciones. Cuando una persona está trabajando algún tipo de adicción, una de las formas de trabajarlo es, primero, no entrar en situaciones que van a promover esa tentación o esa dificultad o esa adicción. Si una persona tiene problemas con el alcohol o tiene una adicción al alcohol, entonces no sería sano que ese personaje vaya a un espacio público y esté con gente que esté tomando alcohol y diga, yo soy lo suficiente fuerte. No, lo más sano es evadir ese tipo de situaciones, en vez de trabajar eso. Ahora, claro que llega un momento en tu vida donde tienes la suficiente fuerza para poder retomar esos momentos, esas dificultades, esas situaciones con tensión, y realmente poder tener esa fuerza de voluntad para no caer en eso. Pero el primer paso es abstenerte de esos momentos. Decimos en el judaísmo, alte vieni lo lideni sayon, no me pongas en momentos de pruebas, no me pruebes. Le pedimos a Dios, no me pruebes. ¿Sabes por qué no? Porque si me llegases a probar, es muy posible que caiga. Pero, ¿no soy lo suficiente fuerte? Bueno, a veces creemos que tenemos más fuerza de lo que creemos. Y eso es importantísimo entender también la función de la religión. En otras palabras,
Si quisiera sugerir que parte del motivo que las religiones estamos perdiendo mucha gente, en parte tiene que ser por el concepto de ser una persona sagrada. ¿Qué significa una persona sagrada? Retomando lo mencionado anteriormente, no porque puedes hacer algo, debes de hacerlo. ¿Y qué significa? Es una dimensión más profunda, que hay ciertos valores tan importantes que tenemos que proteger como nuestra humanidad, dignidad y respeto a nosotros y al prójimo, que aunque puedas hacer algo, mejor abstente de eso para una meta mayor, para un valor mucho más elevado. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces debemos de reconocer que nuestras religiones lo que están tratando de lograr es conservar la parte más digna de nosotros, conservar nuestra humanidad, conservar nuestra espiritualidad, conservar nuestra esencia sagrada. Y ponen ciertas limitantes. Y aunque a lo mejor las limitantes pueden generar cierta tensión y no le vemos el sentido, tenemos que darnos cuenta que, quisiera sugerir yo, la mayoría de los casos vienen a resguardar algo más valioso. Vienen a recordarnos que aunque creas que puedas contenerte en ciertos momentos de tensión o de tentación, realmente ten cuidado porque a lo mejor no puedes. Mejor no nos pruebes, Dios, decimos. Prefiero evadir todo tipo de tentación. De por sí la vida ya te va a arrojar suficientes tentaciones y dificultades para poder tener que lidiar con ellas. ¿Para qué agregarle más? Y para eso vienen muchos de los mandamientos. ¿Cómo lo hacemos para poder resguardar tu dignidad y tu persona? ¿Cómo podemos hacerle para asegurarnos que tienes tu mejor desarrollo? El rey David fue un personaje que le pidió a Dios, que en otro episodio me gustaría ahondar en esto, pero le pidió a Dios, Dios, por favor, pruébame, porque yo soy lo suficientemente fuerte. ¿Y qué pasó? Cayó con un episodio conocido, el episodio de Bathsheba, que lo voy a elaborar en otro episodio. Pero era justamente un personaje que dijo, yo puedo, yo soy fuerte. Y lo que pasa es que a veces sí somos fuertes y muchas veces nos sobreevaluamos y nos damos cuenta o pensamos que tenemos más posibilidad de lo que creemos y realmente caemos en cosas que no quisiéramos haber caído. Te dejo esto como reflexión. Pregúntate si a lo mejor los elementos que estás dudando, cuestionando, vienen realmente por un deseo de profundizar en la religión. O a lo mejor viene justamente por tratar de quitar todas las cosas que nos limitan o más bien nos dirigen o nos canalizan para un desarrollo más espiritual. Y lo único que queremos es ese libertinaje sin límites, ese exceso de libertad donde si puedo hacer algo, lo voy a hacer. Y si quiero y deseo hacer algo, lo voy a llevar a cabo. Yo soy Jaime Beisorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.